Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Empieza la Junta Pública para la recepción del académico electo, excelentísimo señor don Pedro Tede de Lorca. Se abre la sesión. Invito a los señores académicos numerarios, excelentísimo señor don Javier Gil Puyol y excelentísimo señor don Jaime de Salazar y Hacha, a que acompañen al señor académico electo en su comparecencia en el estrado. El excelentísimo señor don Pedro Tede de Lorca tiene la palabra para dar lectura a su discurso de ingreso, cuando quiera. Excelentísima señora directora, excelentísimas señoras y señores académicos, señoras y señores, en el momento de ser recibido en esta Real Academia de la Historia como miembro de número de vuestra corporación, deseo ante todo transmitiros mi sentimiento de gratitud. Con la misma sinceridad, os manifiesto la gran impresión que me causó saber que alguno de vosotros habíais pensado en la posibilidad de integrarme en esta casa. Ni por lo avanzado de mi trayectoria profesional me lo esperaba, ni creía reunir los talentos exigibles a los nuevos componentes de tan arraigada y eminente institución. No es esta la primera vez que estoy aquí. He colaborado con la Real Academia en diferentes ocasiones, asistido a muchos de sus actos y participado en alguna de sus obras. Gracias a dicho conocimiento, la valoro en sumo grado, por lo que formar parte de ella, aún reconociendo que está por encima de mis méritos, me produce una gran alegría. El primer acto de la Real Academia de la Historia al que asistí fue el de ingreso en ella de mi maestro universitario, don Gonzalo Anes Álvarez de Castrillón, en 1980, quien años después sería elegido su director. Al cabo del tiempo, aprecio de su magisterio sobre todo haber transmitido a sus discípulos su sentido de la libertad intelectual y de la apertura científica más allá de las fronteras políticas y metodológicas. También estuve presente en el ingreso académico de don Felipe Ruiz Martín, de quien no fui formalmente alumno, aunque de él recibí muchas e inolvidables enseñanzas. Creo compartir estos nombres y afectos con los académicos que han presentado mi candidatura. Doña Carmen Sanzayán, don Luis Ribot García y don Vicente Pérez Moreda. A los tres, gracias por su generosidad y confianza. Creo en justicia que debo extender en este punto mi agradecimiento a todos aquellos de quienes recibí dones de aprendizaje y formación,
en una medida que me temo no he sabido corresponder debidamente, y cuyo número es tan alto que no me atrevo a detallar sus nombres por si de manera involuntaria omitiera alguno. Permítanme, no obstante, que mencione a quienes de manera más decisiva desde mis primeros años universitarios alentaron mi vocación por la historia económica, aunque ellos no se dedicaran específicamente a este oficio. Victorio Valle Sánchez, amigo poco mayor que yo en años, pero mucho más en liberalidad y entendimiento. Juan Velarde Fuertes, cuyas lecciones de economía española con tanta y tan valiosa carga histórica ampliaron mi curiosidad desde el presente hacia el pasado. Y Pedro Schwartz, en cuyas clases se hacían indiscernibles el pensamiento económico y la historia. Al profesor Schwartz debo además haberme guiado hasta el Servicio de Estudios del Banco de España, donde había un grupo de investigadores en historia financiera contemporánea en el cual me integré. El Banco de España, desde finales de los años 60 hasta hoy, viene prestando una fructífera atención científica a la investigación en historia económica, sobre todo de los jóvenes, tanto desde el punto de vista material como por la transmisión de conocimientos analíticos y técnicos, gracias al generoso y eficaz asesoramiento de las personas que allí trabajan. A mediados de los años 70, el director general de aquel servicio de estudios era don Luis Ángel Rojo, posteriormente su gobernador y gobernador del banco. Allí tuve como compañeros de trabajo a Rafael Anes y a Diego Mateo del Peral, bajo la dirección del profesor Gabriel Tortella, maestro que, entre otras muchas cosas, me enseñó la reconstrucción de macromagnitudes monetarias y el análisis microeconómico de las entidades de crédito. En aquellos años pude asimismo conocer a grandes historiadores, como don Miguel Artola, don Nicolás Sánchez Albornoz y don Jordi Nadal y Oller, quienes me abrieron nuevas perspectivas. A ellos hago extensivo mi reconocimiento y también a mis compañeros de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de Málaga y de la Universidad San Pablo CEU por su estímulo ejemplar y continuada colaboración. Es relativamente reciente la incorporación a esta Real Academia de los Historiadores Económicos, pudiendo considerarse a don Ramón Carán de Tobar desde 1948 el primer representante de dicha especialidad. Don Gonzalo Anes y don Manuel Jesús González, ambos de inolvidable memoria para mí, prolongaron de manera muy destacada la presencia de economistas dedicados a la historia. También lo fue don José Ángel Sánchez Achein, a quien sucedo en la medalla número 6 de esta Real Academia, que antes correspondió a ilustres arabistas como don Fernando de la Granja y don Elías Terés Sauda. De José Ángel Sánchez Achein puede decirse algo extensible a muy pocas personas. No solo investigó la historia, sino que también la protagonizó. La protagonizó de forma brillante. Fue catedrático de Hacienda Pública en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao y durante varios años secretario general técnico del Ministerio de Industria. Pero su dimensión profesional más conocida seguramente es la desarrollada en el Banco de Bilbao. En dicha entidad trabajó como economista y al cabo de un cuarto de siglo llegaría a ser su presidente, teniendo una participación fundamental en la fusión de los bancos de Bilbao y Vizcaya en 1988. Presidió la entidad resultante, como haría a continuación con la Fundación BBV y con la Fundación BBVA, siendo su presidente de honor hasta su muerte en 2016. Vicente Pérez Moreda ha reflejado en un artículo publicado en el boletín de esta Real Academia los muchos rasgos sobresalientes de José Ángel Sánchez Achein, hombre de extraordinarias facultades y múltiples realizaciones, no solo en beneficio de sus empresas, sino de toda la comunidad. De su lectura me llaman particularmente la atención algunos logros que creo muy representativos de los conceptos de economía y sociedad que tenía don José Ángel. Destacan entre ellos la elaboración y publicación por el Banco de Bilbao a lo largo de muchos años
de la renta nacional de España y su distribución provincial, o su visión de futuro manifestada en la introducción en 1971, no sin fuertes resistencias, de la tarjeta de crédito como instrumento bancario en España. Fue significativa la importancia que concedió desde muy pronto a la relación del Banco de Bilbao con la economía exterior, cuando muy pocos vislumbraban la internacionalización de las grandes empresas españolas. En la misma línea de anticipación, es digno de mención su rechazo a mantener en los años 80 los mecanismos informales de control oligopólico habituales en los grandes bancos privados españoles desde hacía casi un siglo. Tanto en el Banco de Bilbao como en la Fundación dio estímulos a las numerosas y relevantes manifestaciones culturales que organizaban y sobre todo a la investigación científica en programas para responder a fines preestablecidos. No quisiera omitir en este lugar y momento su contribución a la restauración y reorganización de los archivos de los antiguos bancos de Bilbao y de Vizcaya. Don José Ángel fue académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 1987, presidente del Patronato del Museo del Prado y consejero del Instituto per le Opere di Religione, entre otros nombramientos y distinciones. Hay dos quehaceres singulares en la última etapa de su vida que contribuyen a comprender su enérgica y admirable personalidad. El primero, su participación durante 20 años al frente de COTEC, una organización sin ánimo de lucro especializada en la investigación y desarrollo tecnológico como medio de progreso económico y social. La segunda, su labor al frente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, desde 2000 hasta su fallecimiento. En 2010 le fue concedido el título de Marqués de Asiaín. A partir de los años 90 se hizo más intensa la dedicación de José Ángel Sánchez Asiaín a las cuestiones históricas presentes en algunos de sus anteriores trabajos. En 1989 fue elegido académico de número de la Real Academia de la Historia y en 1992 leyó su discurso de ingreso que lleva el título La banca española en la Guerra Civil 1936-1939, al que contestó don Gonzalo Áñez Álvarez de Castellón. En sus páginas se contiene el estudio más brillante y completo de las vicisitudes experimentadas durante aquel conflicto por las entidades crediticias que la vivieron fragmentadas en uno y otro bando. El esfuerzo del profesor Sánchez Asiaín puede calificarse de muy meritorio, ya que los problemas financieros de la guerra civil hasta aquel momento habían recibido una atención relativamente reducida dentro de la formidable historiografía dedicada a esta cuestión. Tras sucesivos trabajos que ampliaban su objetivo primero, en 2012 dio a la imprenta una obra monumental, La financiación de la guerra civil, con prólogo de Gonzalo Áñez, por el que le fue concedido el Premio Nacional de la Historia, y en la cual se plantean todas las preguntas esenciales sobre estas cuestiones, siendo particularmente valioso, en mi opinión, los capítulos dedicados a la política monetaria y fiscal en ambas zonas, resultado en gran medida del análisis original del autor. Tuve la oportunidad de hablar con don José Ángel en varias ocasiones acerca de estos temas, sobre todo en relación con los documentos de la época que se conservan en el Banco de España. Puedo así dar fe de su perseverancia en la búsqueda de la información y de la minuciosidad con que fundamentaba sus explicaciones, cualidades que seguramente aplicaba al resto de sus actividades. También sobre banca trata el discurso de mi ingreso en esta Real Academia, en concreto sobre la evolución como Banco Central del Banco de España, una de las instituciones económicas españolas más veteranas, solo por detrás del Tesoro Público, y el tercer banco emisor más antiguo de los hoy existentes, después del Banco de Suecia, creado en 1688, y del Banco de Inglaterra, que se fundó en 1694. El Banco de España fue erigido en 1782
con el nombre de Banco Nacional de San Carlos durante el reinado de Carlos III. No hay solución de continuidad entre aquella institución y el actual Banco de España, título recibido en 1856 sin sufrir en su constitución otro cambio que el de nombre. Antes, desde 1829 hasta 1856, se llamó por voluntad de sus dueños Banco Español de San Fernando, que eran los mismos del Banco de San Carlos, o bien sus herederos, o quienes habían adquirido sus títulos en el mercado, como siguió ocurriendo mientras sus propietarios fueron sujetos privados, es decir, hasta 1962. Limitaré el examen de la evolución histórica del Banco de España al periodo comprendido entre su establecimiento y la asunción de las principales atribuciones de un banco central. Emisión de dinero, crédito regular al Estado, extensión de sus operaciones al conjunto de la nación y actividad como prestamista de última instancia. Corresponde dicho transcurso temporal al periodo desde 1782 hasta el primer tercio del siglo XX. Mi intención es realizar este examen histórico con un enfoque comparativo, estableciendo similitudes y diferencias con aquellos bancos centrales que han servido de modelo a otras naciones europeas, por ejemplo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Francia. También dedico una atención particular al sistema de emisión de billetes en los Estados Unidos, que influyó en numerosos bancos centrales del continente americano. Es probable que entre las competencias de un banco central la más conocida por el público sea la de emitir billetes, a pesar de que es cada vez más frecuente el uso como medio de pago de tarjetas de débito y otros instrumentos digitales. Hay una forma de dinero aún más antigua que los billetes, la moneda metálica, en la actualidad reducida a un cometido secundario, pero que antaño fue el medio de cambio más preciado, sobre todo la moneda de oro y plata. La acuñación de moneda es competencia exclusiva del Estado, pero el volumen de circulación se determina de acuerdo con los bancos centrales. Además de los billetes y de la moneda metálica, existe un tercer componente de la oferta monetaria, denominado dinero bancario, que si bien es el menos visible, se convierte en el más importante a partir de un determinado grado de desarrollo económico y financiero. El dinero bancario es el creado por el conjunto de bancos comerciales y otros intermediarios financieros a través de los depósitos. Los bancos centrales tienen una responsabilidad decisiva al determinar su cuantía, al condicionarla mediante mecanismos que actúan sobre el crédito y la liquidez, es decir, sobre la disponibilidad de medios de pago. Puede afirmarse, por tanto, que la primera función y característica diferencial de los bancos centrales es la de crear dinero de modo directo o indirecto en todas las formas que reviste la oferta monetaria, moneda metálica, billetes y dinero bancario. El respaldo que la comunidad ha otorgado a lo largo del tiempo a las instituciones emisoras se ha derivado de dos circunstancias: la confianza del público y el privilegio legal y específico concedido a dichas entidades por el poder político, generalmente a cambio de importantes prestaciones financieras. Desde la aparición de los bancos emisores en el siglo XVII, la sociedad ha asumido la convicción de que el dinero no se genera de manera arbitraria. Sus creadores deben atenerse a determinadas reglas, siendo la primera de ellas el mantenimiento del valor de dicho producto a lo largo del tiempo, o lo que es igual, la estabilidad del tipo de cambio exterior y el mantenimiento del poder adquisitivo en el interior de la economía. En la Edad Moderna se abrieron diferentes experiencias de bancos públicos con carácter municipal, cuyo principal cometido era el cambio de moneda y la realización de pagos incluso a escala europea. El paradigma de estos establecimientos fue el Banco de Ámsterdam, fundado en 1609. El primer banco constituido como emisor de alcance nacional fue el Banco de Suecia, en 1668, muy condicionado por el Estado, que lo presionó para financiar
las frecuentes guerras sostenidas en el siglo XVIII. El Banco de Inglaterra, erigido en 1694, estuvo asimismo implicado desde sus comienzos en la anticipación de recursos a la monarquía británica para cubrir sus conflictos recurrentes con Francia durante más de un siglo, consiguiendo a cambio de su apoyo la continuidad y ampliación de su privilegio de emisión. Pero aún con dicha responsabilidad, el Banco de Inglaterra pudo disfrutar de una notable autonomía, muy superior a la alcanzada por sus homólogos continentales. La holgura relativa de movimientos de que dispuso el Banco de Inglaterra frente al gobierno se debió en buena medida a las libertades individuales que caracterizaron aquel país a partir de 1688, cuando se consagró la limitación de los poderes de la corona, se fijó el principio de legalidad parlamentaria y los derechos de propiedad fueron comprendidos entre los derechos inviolables de los ciudadanos. Dicho cambio institucional, según expusieron Douglas North y Barry Weingast, tuvo consecuencias económicas a largo plazo. El Banco de Inglaterra auxilió financieramente al gobierno cuanto pudo, llegando a gestionar la deuda del Estado a largo plazo, pero respetó, asimismo, las reglas básicas de su funcionamiento, como la preservación de suficientes reservas metálicas y la prudencia en la emisión de papel moneda. Patrick O'Brien y Nuno Palma han observado que el comportamiento regular del Banco de Inglaterra, de acuerdo con dichas pautas, permitió que la suspensión de convertibilidad de los billetes de 1797, en ocasión de las guerras napoleónicas, fuera relativamente bien acogida por el público, a pesar de las dramáticas circunstancias en que se produjo. No obstante, en los primeros años del siglo XIX, la inflación consiguiente a la prolongada inconvertibilidad hasta 1821 suscitaría un debate teórico vivaz y fructífero, con consecuencias a largo plazo, en el que destacaron economistas como David Ricardo o Henry Thornton. En Francia, la desastrosa experiencia de su primera institución emisora, la Banque Royale, entre 1716 y 1721, hizo que se demorara durante casi un siglo la creación de un nuevo banco de emisión. La influencia de la ideología liberal tras la Revolución de 1789 permitió que durante unos pocos años hubiera libertad e incluso competencia entre bancos emisores. Fue Napoleón quien en 1800 decidió la formación del actual Banco de Francia. En los primeros decenios del siglo XIX funcionaron emisores regionales, pero tras la crisis de 1848 se impuso el modelo de banco emisor único, de alcance nacional. Después de 1815, el Banco de Francia empezó a expandirse en el territorio nacional mediante el establecimiento de sucursales, tejiendo una red cada vez más densa. Lo mismo hizo el Banco de Inglaterra a partir de los años 20 del siglo XIX. Hay que subrayar que en aquella época, aunque los bancos nacionales como el Banco de Inglaterra o el Banco de Francia mantenían una atención crediticia especial hacia el tesoro público, ello no les impidió proseguir su labor crediticia con el sector privado de la economía, del mismo modo que lo hacían otras entidades puramente comerciales. En aquella época, los bancos emisores no eran públicos. Su propiedad correspondía a sujetos privados que formaban una sociedad mercantil por acciones, pero disfrutaban de un régimen privilegiado concedido por el Estado, como fue el caso del Banco de España hasta la segunda mitad del siglo XX. En Gran Bretaña, la ley de 1844 representó el reforzamiento de la supremacía del Banco de Inglaterra, tanto en la emisión de billetes como en su posición central en la intermediación del crédito. De un modo cada vez más especializado y con influencia internacional ascendente. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el patrón oro se extendió desde Gran Bretaña al continente europeo y a todo el mundo,
en un movimiento de creciente globalización para las inversiones y los flujos comerciales. En el régimen de patrón oro, los bancos emitían billetes intercambiables por dicho metal a un valor determinado previamente por ley, y además de recibir depósitos, facilitar crédito, compensar efectos y transferir fondos de acuerdo con la unidad monetaria legal. El patrón oro no fue incompatible con las crisis financieras, que también se hicieron cada vez más globales, como ocurrió con la de 1848, 1857, 1866, 1881 y 1890. El mantenimiento del valor de la moneda nacional en el interior y exterior de un país exigió a los bancos el empleo de diversas prácticas. Entre ellas, las más frecuentes fueron la adquisición de reservas metálicas, la manipulación de los tipos de interés en préstamos y descuentos, o las operaciones de mercado abierto consistentes en vender o comprar efectos públicos en el mercado para reducir o aumentar la liquidez del sistema. Sin embargo, con las excepciones del Banco de Inglaterra, Francia, Alemania y algunos más, fueron observadas frecuentes desviaciones en la práctica de los bancos centrales respecto a dichas reglas durante el periodo denominado del patrón oro clásico desde 1850 hasta 1914. La existencia de conflictos entre las reglas del patrón oro y otros objetivos explican dicho comportamiento. Algunos países con problemas de excesiva presión crediticia del Estado sobre el banco emisor o con dificultades para conseguir un equilibrio estable en su balanza exterior acabaron abandonando el patrón oro a finales del siglo XIX. Así ocurrió con Italia, Portugal o Argentina. España, que estaba en el primero de estos casos, nunca llegó a adoptarlo. Después de la crisis de 1866, gracias a la influencia de Walter Bayard, se impuso el recurso al Banco de Inglaterra como prestamista de última instancia, ejemplo que siguieron los restantes bancos emisores nacionales de Europa. La función de prestamista de última instancia, término acuñado a finales del siglo XVIII, consiste en proporcionar crédito a otros intermediarios financieros, generalmente bancos privados, si se producen dificultades de liquidez que pueden afectar al resto del sistema bancario o se desencadenan crisis financieras generales. Ello se hizo evidente a finales del siglo XIX, cuando en 1882 el Banco de Francia rescató la Bolsa de París y en 1889 se organizó un consorcio de entidades para salvar el riesgo de suspensión de pagos de una importante entidad, el Comptoir d'Escompte. Siguiéndole 2 años después el Banco de Inglaterra con el auxilio a la Casa Baring. Charles Goodhart observa que el desempeño del cometido de prestamista en última instancia se tradujo al cabo de cierto tiempo en la renuncia de los bancos nacionales a la maximización de su beneficio como principal móvil de su actividad, dejando de competir con los bancos comerciales. Durante el siglo XIX, en unos pocos países europeos como Escocia, Suecia o Suiza, hubo también libertad de creación de bancos de emisión e incluso hubo competencia entre ellos, aunque a partir de 1870 acabó prevaleciendo la existencia de un solo banco de emisor central, lo que ocurrió también en Japón. La libertad y competencia bancaria sobrevivieron, sin embargo, hasta el siglo XX en Estados Unidos, Canadá, México, Colombia y Australia, entre otros países. En Estados Unidos hubo de forma sucesiva, entre 1792 y 1834, 2 bancos de alcance nacional cuyo resultado, sin duda, fue positivo en la regulación del papel moneda y el sistema de transferencia entre los estados.
Sin embargo, ambos establecimientos, que compartieron el nombre de Banco de los Estados Unidos, suscitaron la hostilidad de quienes veían en ello una amenaza latente de carácter centralista para las libertades individuales. Por otra parte, cuando creció el espacio de la nación y aumentó la diversidad económica entre los estados, se acentuó la desconfianza hacia unas instituciones federales supuestamente al servicio de los intereses financieros del nordeste del país. Tras negarse la prórroga del Estatuto del Banco de los Estados Unidos en 1834, empezó una etapa de libertad y competencia de bancos emisores dentro del sistema denominado de banca libre, bajo la autoridad legal de cada Estado. Ello reforzó, por un lado, la importancia de aquellos situados en la zona nororiental, cuyo centro financiero se desplazó desde Filadelfia a Nueva York, y por otro, intensificó la especialización de los bancos de los estados del sur y del oeste en la financiación del sector agrario. Aunque se dieron numerosas situaciones de crisis bancaria y experiencias de fraude en diferentes zonas, hubo también muchos bancos bajo el sistema de banca libre que ganaron prestigio y solidez. Las necesidades financieras federales a raíz de la Guerra de Secesión explican la reforma bancaria de 1863 y años sucesivos, cuya principal característica fue la autorización de bancos nacionales con una cartera mínima de deuda pública respecto al volumen de su emisión. Los billetes de los bancos nacionales circulaban en toda la Unión, aunque dichas entidades no podían establecer sucursales, lo cual permitió la supervivencia de los bancos de ámbito estatal, particularmente numerosos en el sur. Según Richard Silla, el modelo de bancos nacionales permitió un extraordinario desarrollo financiero a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en los Estados Unidos, pero también adoleció de contradicciones y fallos. La complejidad bancaria y las frecuentes crisis llevaron a la demanda de un banco federal con capacidad para servir de prestamista de última instancia. En 1913, de este modo, fue creado el sistema de la Reserva Federal, hoy vigente. Los dos argumentos que acabaron prevaleciendo en favor del banco emisor único en todos los países fueron, en primer lugar, la consideración de la capacidad de crear dinero como facultad propia de la soberanía del Estado y, en segundo lugar, la aceptación de que una entidad singular sobre el conjunto del sector bancario es condición necesaria para la estabilidad financiera. De esta manera, determinados bancos emisores, aun siendo privados, se convirtieron en bancos nacionales u oficiales, desapareciendo la libertad de crear papel moneda. La función de prestamista de última instancia, junto con la de banquero preferente del gobierno, fue determinante para que se llevaran a cabo la nacionalización de los bancos emisores únicos, fenómeno generalizado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En dicho contexto internacional y en ese tiempo, ¿cuál fue el comportamiento del Banco de España? El Banco Nacional de San Carlos, erigido en 1782 durante la guerra contra Gran Bretaña, con el objetivo principal de sostener el valor de la deuda pública, cumplió principalmente este cometido. Sin embargo, el Banco Nacional de San Carlos tenía también que atender a otros fines de naturaleza heterogénea y diferentes a las habituales en los establecimientos similares de su tiempo. La experiencia del San Carlos en sus primeros años, bajo la influencia personal de su fundador, el financiero y comerciante Francisco Cabarrús, con planteamiento de inspiración mercantilista y promotor de numerosas operaciones especulativas, la mayoría de malhadadas consecuencias, tuvo más similitud con la Banque Royale de Francia que con los bancos de Suecia o de Inglaterra. Cuando Cabarrús abandonó la institución en 1790, el Banco de San Carlos siguió dedicado a su cometido fundacional de cambiar vales reales por metálicos,
hasta los años finales del siglo XVIII. Sin embargo, el crédito prestado al Estado fue en aumento, absorbiendo la mayor parte de sus recursos, especialmente en las 2 décadas de guerra casi ininterrumpida contra Francia y Gran Bretaña, en que España se implicó a partir de 1793. A diferencia del Banco de Inglaterra, el marco institucional del Banco Nacional de San Carlos era una monarquía absoluta, en la cual las decisiones financieras estratégicas se adoptaban al margen de su voluntad, restándole solo adaptarse a ellas. A pesar de contar entre sus directivos a algunos de los más sobresalientes expertos financieros de la época, el Banco de San Carlos sufrió los avatares de la guerra y la desaparición del sistema monetario tradicional. A partir de 1795 y sobre todo de 1805, España perdió el control sobre el tráfico marítimo a través del Atlántico, interrumpiéndose el caudal de plata y oro desde América que regularmente nutría la economía peninsular. Si las guerras del siglo XVIII y primeros decenios del XIX impidieron la convertibilidad de los billetes del Banco de Suecia y del Banco de Inglaterra, el Banco de San Carlos llegó a estar en 1799 al borde de la suspensión de pagos, cuando sus reservas metálicas casi se extinguieron. Después de la Guerra de Independencia, el Banco Nacional de San Carlos se mantuvo dedicado a una modesta actividad crediticia en Madrid, con la esperanza de que el Estado lo reintegrara al menos de una parte de su abultado crédito, superior incluso a su capital efectivo. Dicho reintegro parcial se efectuó en 1829, aún bajo la monarquía absoluta de Fernando VII, adoptando la entidad el nombre de Banco Español de San Fernando, en señal de agradecimiento. Cuando la Revolución Liberal se impuso de manera definitiva, tras la muerte de Fernando VII, el banco se convirtió en un instituto mucho más identificable que su predecesor con otras instituciones de emisión y crédito existentes en Europa. A la Guerra Carlista de 1833 a 1840 sucedió una etapa de euforia financiera con fundación de nuevas entidades emisoras dentro y fuera de Madrid. Pero en 1848, a raíz de una crisis bancaria, el Banco de San Fernando fue intervenido por el gobierno. En los años siguientes se debatieron varios sistemas para la reforma del emisor madrileño. En 1849, una ley lo reorganizó a imagen y semejanza del Banco de Inglaterra. Sin embargo, el gobernador nombrado al frente de la institución, Ramón Santillán, decidió seguir el modelo del Banco de Francia, emisor único en el vecino país desde un año antes, con una organización centralizada y bajo estrictas normas de control financiero. Santillán era partidario de ampliar la actividad del Banco Español de San Fernando al resto de la nación y se mostró contrario al establecimiento de nuevos bancos en las provincias, como ya se había hecho en Barcelona y Cádiz. Sin embargo, tras la Revolución de 1854, las Cortes Constituyentes de mayoría progresista eligieron un nuevo sistema de pluralidad de bancos emisores, aunque limitada la actividad de cada banco a una sola provincia. El Banco de San Fernando, denominado a partir de entonces Banco de España, podría instalar sucursales fuera de Madrid, en una serie determinada de poblaciones, salvo que en ellas hubiera sido aprobada la apertura de un banco independiente. Las sucursales del Banco de España en esos años se limitaron a 2, en Alicante y en Valencia. En realidad, el Consejo del Banco de España no parecía compartir la misma opinión que Santillán en lo relativo a la creación de nuevas sucursales. Entre 1856 y 1874, el Banco de España centró sus actividades en las habituales de facilitar crédito al Tesoro Público y descuento y negociación
de efectos comerciales en Madrid y en las dos sucursales citadas. Hay que tener en cuenta que desde la reforma fiscal de 1845, cuyos rasgos esenciales perdurarían hasta el último cuarto del siglo XIX, el Estado liberal había mantenido un sistema tributario calificado por el profesor Fuentes Quintana en su día de insuficiente, rígido e injusto. La insuficiencia crónica de los ingresos ordinarios para cubrir unos gastos del Estado, incrementados además por guerras civiles y desórdenes políticos, condujo a la aparición de déficits presupuestarios reiterados y al aumento progresivo de la deuda pública. Por ello, el Estado siguió necesitando prestamistas que le adelantaran recursos. El Banco de España no fue la única institución, ni siquiera la principal, que anticipó fondos al Estado desde 1850. Sin embargo, el banco extrajo de dicha actividad la mayor parte de sus cuantiosos beneficios, traducidos en elevados dividendos para sus accionistas. El recurrente uso del tesoro público de la financiación extraordinaria condicionaría de modo decisivo la peculiar evolución del Banco de España desde mediados del siglo XIX. Una de dichas diferencias respecto a otros bancos nacionales como los de Inglaterra y Francia fue el retraso en la extensión de su actividad al conjunto de la nación, que se postergaría más de 50 años. Incluso durante la segunda mitad del siglo XIX, la mayor parte de los consejeros del Banco de España no creían necesario ni conveniente exponerse a nuevas experiencias fuera de Madrid. Tampoco deseaban ser controlados en demasía por el gobierno, lo que podía ocurrir si se convertía en emisor único. Cuando entre 1864 y 1866 sobrevino una crisis financiera internacional que se superpuso a los problemas de índole interna, el conjunto del sistema bancario español se vio afectado, incluido el Banco de España, cuyos billetes fueron rechazados por el público debido a la estrecha vinculación financiera del emisor madrileño con el gobierno. La crisis de 1866 fue superada in extremis, pero no así las dificultades económicas del Estado, especialmente cuando una tercera guerra contra el carlismo exigió nuevos y crecientes desembolsos entre 1872 y 1876. En 1873, el Estado se declaró en suspensión de pagos frente a los poseedores de deuda pública interior y exterior. Un año después, en 1874, con la guerra aún inconclusa, el Gobierno decidió otorgar el monopolio nacional de emisión al Banco de España. A cambio, éste le adelantaría un crédito para devolver un crecido préstamo con la entidad francesa Banque de Paris et de Pays-Bas, cuyo plazo de devolución estaba a punto de agotarse. Cuando fue decretado el monopolio de emisión, el Banco de España, como había hecho el de Francia 26 años antes, ofreció a los emisores provinciales un intercambio de acciones a la par, pudiendo en caso contrario permanecer los bancos de provincias como entidades de crédito y depósito. 11 de los 15 bancos locales legalmente existentes en 1874 optaron por la fusión. Una vez acabada la guerra, el Estado afrontó su insolvencia financiera mediante las conversiones de deuda pública de 1877 y 1881, por las que se comprometió a pagar en oro los intereses de los acreedores extranjeros. La consiguiente escasez de dicho metal impidió, entre otras causas, que España, a diferencia de las restantes economías europeas, adaptara su sistema monetario al patrón oro durante el último tercio del siglo XIX.
Entre 1874 y 1884, según analizó Rafael Anes, el Banco de España amplió el número de sucursales a 38 y unificó el billete de banco en todas sus oficinas. El progreso hacia la conversión del Banco de España en Banco Central empezó ya en los primeros decenios del siglo XX, especialmente tras la estabilización de Fernández Villaverde, cuando aumentó sus operaciones con los bancos comerciales y sirvió de prestamista de última instancia en varias ocasiones, entre 1913 y 1920, repitiéndolo luego en 1925 y 1931. Durante el franquismo, la dirección altamente intervencionista que se impuso a la actividad económica desde 1939 hasta 1975 confiaron al Gobierno todas las competencias de política monetaria. El profesor Luis Ángel Rojo nos ha enseñado cómo, a partir de los años 70, un proceso gradual de recuperación comenzó para dichas funciones por parte del Banco de España, ya en el marco de un Estado democrático y con una economía de mercado abierto. La Ley de Autonomía de 1994 reconoció formalmente la plena responsabilidad de la política monetaria por parte del Banco de España, cuando ya se había diseñado la Unión Monetaria Europea, constituida por el sistema de bancos centrales bajo la autoridad del Banco Central Europeo. España, junto con otros 10 países, se integraría en ella en 1999 con el euro como unidad monetaria común. De esta forma, al cabo de 2 siglos de existencia, completaba el Banco de España su homologación con otras instituciones similares de Europa Occidental, de forma casi simultánea al final de su trayectoria como entidad emisora independiente. Muchas gracias. Tiene la palabra la excelentísima señora doña Carmen Sanz Ayán para leer su discurso de contestación al excelentísimo señor don Pedro Tede. Excelentísima señora directora, señoras y señores académicos, señoras y señores, tengo el placer y el honor de cumplir con el encargo que la Academia ha puesto en mis manos al permitirme acompañar y contestar en tan solemne ocasión a nuestro académico don Pedro Tede de Lorca. Agradezco muy especialmente que él mismo manifestara su deseo de que lo hiciera, en un gesto que dice mucho de lo que significa el auténtico espíritu académico, siempre abierto, siempre mestizo, lejos de escuelas cerradas y refractario a los caminos marcados o bendecidos por las rígidas estructuras disciplinares del espacio profesional en el que estamos obligados a movernos en nuestro día a día. No somos unos extraños, sin embargo. A lo largo de varias décadas, desde los ya lejanos años 80 del siglo pasado, nos han unido nuestras querencias investigadoras en torno a la historia de la empresa y de la banca, con el siglo XVIII como terreno temporal común. Su maestría en el conocimiento de estas cuestiones económicas para la tardomodernidad y la época contemporánea y mi especialización en historia social de la época moderna nos han mantenido simultáneamente atentos a la observación de esos procesos en la larga duración, a la que fueron tan aficionados grandes maestros y más tarde amigos comunes, entre los que se encontraban don Ángel García Sanz, don Felipe Ruiz Martín y nuestro muy querido director anterior, don Gonzalo Anes. Ellos, entre otros, nos facilitaron coincidir y cambiar impresiones a lo largo de los años en distintos foros de investigación, reflexión y debate, si bien al principio él como un destacado investigador del sistema financiero español y yo solo como una joven principiante. También nos unen ciertas complicidades que tienen que ver con el mundo de la literatura y del teatro, especialmente barroco, y con la poesía, que Pedro Tede practica con contumacia desde que se recuerda, en una especie de pulsión
que él mismo define como algo propio de su ser malagueño y que seguramente tiene que ver también con el afán lector que lo define desde su infancia italo-española. Lecturas que, como afirmaba Kafka, pasado por Sócrates, nos sirven sobre todo para hacernos preguntas y que él, desde adolescente, recuerda anárquicas y desordenadas, de nuestros clásicos a Dumas y Dickens. Libros que leemos, pero que sobre todo nos leen, y desde los que seguramente forjó ese carácter eternamente curioso, moderado, tolerante y liberal que lo acompaña hasta hoy y que también encaja de lleno con el auténtico espíritu académico. Como ya he dicho, Pedro Tede nació en Málaga en 1944. Allí vivió feliz su infancia y adolescencia mientras completaba el bachillerato y el preuniversitario. Se estableció después en Madrid para cursar Ciencias Económicas en la Universidad Complutense, donde obtuvo el grado de licenciatura con sobresaliente en 1970. Un tiempo en el que nuestra academia hermana, la española, admitía en su diccionario las palabras audiovisual, alunizar e historicismo, todo un indicio de novedad social. Durante esos años formativos conoció a Gonzalo Anes, en concreto durante el curso 1965-66. Ambos residían durante esa época en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe, en el corazón de la ciudad universitaria. Pedro Tede como estudiante de licenciatura y Gonzalo Anes como doctorando en su última fase. En esos momentos, nuestro académico electo dudaba respecto a qué camino tomar en su especialización. Según propia confesión, le atraían materias como la política financiera o la historia del pensamiento económico, pero asistir a la defensa de la tesis doctoral de Gonzalo Anes comenzó a inclinarle por el camino de la historia económica, y aunque no fue profesor suyo durante la carrera, algunos años después, cuando esta especialidad ya le había ganado, Gonzalo Anes, con la generosidad que siempre demostró hacia los estudiantes con potencial, lo admitió en su cátedra y dirigió su tesis, que versaba sobre la banca privada y las transformaciones en la economía española durante la Restauración. Este paso fundamental coincidió con la oportunidad que le ofreció su antiguo profesor de Historia del Pensamiento Económico, Pedro Schwartz, de incorporarse en 1972 al Servicio de Estudios del Banco de España, donde se había formado un pequeño grupo de investigadores económicos para analizar la historia bancaria española contemporánea. Poco después llegó Gabriel Tortella desde Estados Unidos para dirigir, junto a otros historiadores, un estudio amplio sobre la banca española en la Restauración. Por esta razón, Pedro Tede, lo ha dicho hoy aquí, considera también a Gabriel Tortella maestro en historia financiera, aunque no lo fuera desde el punto de vista propiamente académico. Finalmente se doctoró en Ciencias Económicas con premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid en junio de 1974. La tesis enseguida tuvo una versión impresa, editada ese mismo año, con el título La banca privada española durante la Restauración 1874-1914. Era un amplio capítulo que constituía una monografía en sí misma y que, junto a otras aportaciones suyas, formaba parte del volumen colectivo coordinado por Rafael Anes y Gabriel Tortella, titulado La banca española en la Restauración. En ese trabajo pionero, Pedro Tede ya demostraba un impresionante caudal de conocimientos que procedían de una investigación no especulativa, efectuada con gran cantidad de fuentes primarias, para explicar una cuestión de la que hasta ese momento se desconocía prácticamente todo. También sus iniciales publicaciones de los años 70 en la revista Hacienda Pública Española son prueba de la solidez de aquellos primeros pasos en las tareas de investigación en historia económica. Son artículos dedicados al análisis del funcionamiento de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces a finales del siglo XIX, influido, según me comentaba hace poco en uno de nuestros gratos encuentros en este barrio de las Letras, por las investigaciones pioneras de Jordi Nadal sobre la economía andaluza del siglo XIX. Unos trabajos magníficos publicados en esa también magnífica revista de historia económica que fue Moneda y Crédito. En aquel mismo periodo, Pedro Tede inició su andadura como profesor universitario, primero como ayudante en el curso 1970-71 y desde 1977, tras aprobar las oposiciones, como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Complutense. Profesor agregado desde 1980 en la propia UCM y catedrático de Historia e Instituciones Económicas desde 1982 en la Universidad de Málaga, ambos puestos logrados por concurso-oposición, permaneció allí hasta el curso 1985-86, si bien desde 1984 como director del Departamento de Historia Económica. Durante el primer lustro de esa década elaboró otros estudios monográficos importantes, algunos dedicados al análisis de la banca privada española y, en particular, madrileña.
En ellos analizó el papel jugado por los agentes financieros en el desarrollo industrial español y estudió la repercusión de las crisis financieras en la evolución económica de la España contemporánea. Asimismo, en esos años colaboró asiduamente en publicaciones periódicas de alto prestigio, como Papeles de Economía o Revista de Historia Económica, además de la ya citada Hacienda Pública Española. Muy valiosos resultaron los trabajos dedicados a la historia del pensamiento económico, varios de los cuales vieron la luz en Revista de Occidente. También los que abordaban el estudio de las fuentes documentales para la historia de la banca, muy en particular los fondos del Banco de España, que conoce seguramente mejor que cualquier otro historiador. Siguió publicando, además, agudas reflexiones acerca de los orígenes del estancamiento de la economía andaluza, una preocupación que, ya he señalado, había manifestado en precoces artículos al finalizar la licenciatura y que no ha dejado de frecuentar con posterioridad. Tampoco desatendió en esos años 80 la divulgación histórica de calidad tan necesaria y ofreció agudas síntesis sobre, por ejemplo, la influencia de la Revolución Francesa en la economía española. Algo que siguió haciendo en fechas posteriores, cuando colaboró en exposiciones históricas de amplio eco social que analizaban procesos políticos capitales, como la crisis del 98, con aportaciones certeras y comprensibles sobre la consecuencia económica de aquel proceso. Pero, sobre todo, en la década de los 80 vio la luz su primer gran publicación dedicada al conocimiento del desarrollo de la banca nacional en España, durante un periodo histórico temprano del que él es el más reconocido especialista, el de Carlos III. En el despertar de su interés por el mundo económico de la Ilustración y de los ilustrados, también se confiesa deudor de Gonzalo Anes. Reconoce que un libro relativamente breve, como Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII, publicado por primera vez en 1972, fue decisivo en esta inclinación, antes que otros más voluminosos elaborados por otros autores y aparecidos en la misma época. Seguro que muchos de nosotros podemos entender el particular efecto que ha producido en nuestras vidas alguno de esos pequeños libros sensoriales, no solo leídos, sino subrayados y sentidos como compañía, guía y casi talismán. Por eso comprendí perfectamente a Pedro Tede cuando me confesó su vinculación especial con esta obra de bolsillo de la mítica colección de Ariel y los beneficiosos efectos que produjo en su producción historiográfica. Hasta ese momento, y más allá de sus propios trabajos, para fechas tan tempranas solo contábamos con la obra colectiva aparecida en 1970, El Banco de España, una historia económica, que por razones que serían largas de explicar aquí y que he tratado en otro lugar, había tenido una muy limitada difusión a pesar de su extraordinario valor pionero. La publicación de El Banco de San Carlos, 1782-1829, situó a Pedro Tede en la vanguardia de la investigación histórica sobre los orígenes del Banco de España, un tema central en su producción científica que más tarde generó, en colaboración con Carlos Marichal, varios estudios comparativos publicados en la década de los 90, en los que analizaba la evolución de la banca nacional española para establecer paralelismos y diferencias con los bancos centrales de varios países iberoamericanos. Sus siguientes trabajos, incluidos en esta línea de interés, se orientaron a ampliar el conocimiento de esa institución hasta su completo desarrollo. Elaboró valiosas síntesis que trataban esta cuestión y redactó estudios muy pormenorizados sobre aspectos concretos de ella, bien centrados en personajes señeros de los inicios del proceso, como Francisco Cabarrús y Campomanes, o dedicados a la evolución institucional del banco a lo largo del siglo XIX, una época que no solo analizó desde el punto de vista del desarrollo bancario privado y público, sino que atendió fijándose en otros aspectos fundamentales, como el crecimiento económico y muy particularmente industrial en los periodos de gobierno de Cánovas del Castillo. Con este bagaje, a finales de la década de los 90, Pedro Tede estaba en condiciones de cumplir con otra de las importantes etapas de su investigación medular, y lo hizo al publicar su monumental obra El Banco de San Fernando, 1829-1856, en la que desarrollaba un pormenorizado análisis del papel histórico, económico e institucional de nuestro segundo banco de emisión, entre la fecha de la extinción del Banco de San Carlos, cuyo saneamiento dio origen al Banco de San Fernando, y la aparición del Banco de España. Esta extraordinaria monografía iba mucho más allá del interés específico acerca de la institución, para convertirse en una aportación esencial sobre la hacienda pública y sobre la política económica de España en ese periodo, que coincide de manera bastante precisa con la instauración y desarrollo del régimen liberal en nuestro país. Para entonces, las investigaciones de Pedro Tede ya eran consideradas
como una de las más sobresalientes en su campo, por la cantidad de trabajos publicados, la importancia de los temas abordados, la metodología innovadora con la que los había desarrollado y el rigor del que había hecho gala hasta convertir su labor en un auténtico magisterio. Un magisterio que fue reconocido por sus compañeros de disciplina al ser elegido consejero de la Asociación Española de Historia Económica durante el decenio 1991-2001 y más tarde presidente de esa misma asociación entre los años 2011 y 2014. Quizá fue esa dedicación institucional la que facilitó la reflexión en páginas muy interesantes coordinadas por Enrique Fuentes Quintana, tanto sobre los orígenes teóricos y académicos de la historia económica, como ya en 2004, junto a Luis Perdices de Blas, sobre la evolución de la propia disciplina. No puedo dejar de recordar que buena parte de esta fructífera labor de investigación la emprendió desde su puesto en el Servicio de Estudios del Banco de España, para el que fue nombrado en 1972 y desde el que, además de sus propios trabajos sobre historia financiera y monetaria, impulsó y supervisó otras iniciativas elaboradas por jóvenes investigadores receptores de becas y ayudas promovidas por dicha institución para emprender investigaciones en historia económica moderna y contemporánea. Esas obras sirvieron para ampliar y mejorar nuestros conocimientos en la famosa serie roja, llamada así informalmente en el ambiente universitario, por el aspecto exterior de las cubiertas de los libros de la colección Estudios de Historia Económica, que sostuvo en un empeño muy personal desde su creación en 1980 hasta 2014, como parte de las obras editadas por el Servicio de Publicaciones del Banco de España. Fiel al sentido social de la labor de historiar, Pedro Tede siempre ha investigado el pasado para entender el presente y, de manera especial, desde comienzos del año 2000, elaboró trabajos que profundizaban en el análisis de los problemas de la economía de los siglos XIX y XX con el fin de entender los fenómenos económicos del siglo XXI. Ha valorado con gran acierto, desde una amplia perspectiva histórica, algunos procesos cruciales de nuestra economía contemporánea, como la transición de la peseta al euro, esa peseta que él había examinado como factor de modernidad en el periodo liberal, y ha escrito páginas magistrales sobre los orígenes de la globalización bancaria o acerca de las causas y los efectos de las crisis financieras vividas de modo más reciente a partir del análisis de las pasadas. Más amigo de elaborar investigaciones propias que de coordinar las ajenas, a tenor de su producción, sí lo encontramos como comprometido editor cuando se trata de poner al día el análisis de procesos señeros o de homenajear a sus compañeros de profesión y a sus maestros. Así lo hizo, por ejemplo, en 2008, con el volumen dedicado a don Felipe Ruiz Martín y, por supuesto, como autor, con estudios de gran calidad en los publicados en memoria de Ángel García Sanz o de Gonzalo Anes, entre muchos otros. Reincorporado a la enseñanza universitaria en Madrid en 1988 como catedrático de Historia Económica del Colegio Universitario San Pablo CEU, adscrito a la Universidad Complutense, en el curso 1993-94 fue nombrado director del Departamento de Historia y Estructura Económica de esa universidad, en la que ha venido impartiendo cursos de Historia Económica Mundial, de Historia Económica de España y de Historia del Pensamiento Económico, y donde sigue ejerciendo su magisterio activo como profesor emérito extraordinario, como lo prueba el hecho de que su última tesis doctoral dirigida se haya defendido en el curso 2015-2016. En los albores del siglo XXI, nuevos honores reconocían su brillante labor investigadora al ser nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga y miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía. Todo ello sin perder nunca de vista la investigación que ha sido su seña de identidad como historiador y cuyo nuevo capítulo fue la publicación en 2015 del Banco de España y el Estado Liberal, 1847-1874, en una ejemplar dedicación vital que seguramente, como afirmaba Balzac, a estas alturas se ha convertido por encima de todo en un placer. De nuevo, Pedro Tede supo mostrar en esta monografía una sobrada capacidad para engarzar el complejo contexto político, en este caso pleno de revoluciones, pronunciamientos y conspiraciones palaciegas, con el económico, hasta lograr formar un relato histórico brillante, ordenado y coherente, de modo que junto a los fenómenos estrictamente económicos encontramos una completa disección de los partidos políticos y gobiernos de la época y un profundo análisis de los ministros de Hacienda que protagonizaron aquellos años, entre los cuales predominaban las ideas y criterios proteccionistas frente a los liberales, con la excepción de Laureano Figuerola,
cuya reforma arancelaria contó con el apoyo de Juan Prim y con la oposición de la clase empresarial catalana, liderada por Juan Güell i Ferrer. Todas esas habilidades y capacidades extraordinarias que exceden las de un historiador sectorial, las encontramos de nuevo hoy en el discurso magistral que acabamos de escuchar. En él demuestra ser un especialista consagrado de la historia económica y un maestro de la historia bancaria española y europea. Solo alguien con su bagaje podía abordar una síntesis de historia comparada como la que nos ha presentado, en la que la evolución del Banco de España entre 1782 y 1914 se dibuja no solo en un contexto histórico nacional e internacional, sino en el magma económico concreto que dio lugar a organismos bancarios similares en Europa y América. La franja cronológica elegida para su estudio abarca desde el momento en el que esos bancos comenzaron a fundarse hasta que asumieron las principales atribuciones que les son propias, es decir, la emisión de dinero, el crédito regular al Estado, la extensión de sus operaciones al conjunto de la nación y la provisión de crédito a otros intermediarios financieros que eran generalmente bancos privados. Una evolución larga y compleja, cuya propiedad correspondía a sujetos que formaban una sociedad mercantil por acciones, pero disfrutaban de un régimen privilegiado concedido por el Estado. Semejante modo de operar hundía sus raíces en la plena Edad Moderna, un hecho del que Pedro Tede da cumplida noticia en su análisis sobre los antecedentes, desde los cambistas de ferias y los bancos estables como el de San Giorgio en Génova o el de la Piazza del Rialto en Venecia durante el siglo XVI, hasta los de la Europa central y nórdica desarrollados durante el 600, con el de Ámsterdam como principal modelo. También lo hace al profundizar en los orígenes del Banco de Inglaterra, que estuvo relacionado con la reforma del régimen impositivo y la organización de un sistema de deuda pública a largo plazo que sirviera para financiar la guerra desatada en 1688 con la Segunda Revolución Inglesa de fondo. Otros casos, como el de Escocia o el de Francia en el siglo XVIII, demuestran lo determinantes que pueden ser las experiencias traumáticas que en el caso del establecimiento francés, nos lo ha recordado hoy, pesaron hasta el punto de que durante muchos años no se tomó la iniciativa de fundar en el país vecino otro instituto emisor y cuando finalmente se hizo se evitó darle un nombre que recordara aquella primera experiencia. Asimismo, su discurso muestra cómo la guerra y sus causas económicas fueron fundamentales para impulsar la creación del primer banco emisor norteamericano surgido después de proclamarse la independencia en 1776, siendo su marca distintiva respecto al modelo inglés que el americano era de propiedad pública en un 20%. La concesión para realizar operaciones duró hasta 1811 y no fue renovado por el temor a los peligros que un hipotético monopolio de emisión de billetes entrañaba para los derechos y libertades de los americanos. Tras un segundo intento puesto en marcha en 1816, que tuvo una accidentada vida, Estados Unidos no volvería a contar con una banca nacional hasta 1913, cuando se creó la Reserva Federal. Los bancos de Austria, Bélgica, Dinamarca y Holanda, que están comprendidos en su discurso, vieron la luz también como bancos nacionales después de las guerras napoleónicas y en la segunda mitad del siglo XIX fueron instituidos establecimientos de esta clase en Italia y Alemania, a raíz de la formación de los estados que unificaron ambas naciones. En este contexto explicativo, la creación del Banco Nacional de San Carlos en 1782, además de justificarse por la política económica de los Ilustrados y por la iniciativa privada de activos hombres de negocios, como en todos los casos anteriormente citados, tiene como telón de fondo la guerra de España con Gran Bretaña entre 1779 y 1783, en el contexto del Tercer Pacto de Familia. De hecho, el banco empezó sus actividades el 1 de junio de 1783, 3 meses antes de que se firmase el Tratado de París que sellaría la paz. En definitiva, la lectura completa del discurso, con las referencias precisas de todos aquellos organismos, les permitirá apreciar cómo sus distintas evoluciones vinieron a demostrar que la creación del dinero por parte de una única entidad bancaria resultó necesaria para la estabilidad financiera de los Estados y que su creación y control constituye una manifestación central de la soberanía. También resulta evidente a partir de sus estudios que todos estos establecimientos desarrollaron estrategias e instrumentos cada vez más complejos para defender el valor exterior de la moneda y la estabilidad de los precios y que en casos críticos y generalizados de falta de liquidez, la acción crediticia del Banco Central como último recurso de la banca comercial constituía un instrumento imprescindible para la política monetaria.
Termino ya. Cuando el maestro Gil González Dávila redactó en 1625, en el primer cuarto del siglo XVII, la aprobación de la obra más emblemática del que es considerado el pionero de la ciencia económica en España, el maestro Pedro Fernández Navarrete, calificaba su conservación de monarquías como una obra llena de sol y sal y animaba a que gozáramos presto del libro tan provechoso y curioso. Sirviéndome de la expresión del famoso cronista real del 600, dirigida también a un sabio conocedor de la economía de la época, llamado Pedro, les invito a que gocen de este discurso lleno de sol y sal, por el origen, la personalidad y la sabiduría de quien lo ha escrito, y del que solo he podido glosar algunas de sus muchas virtudes. Lo he hecho muy feliz por saber que a partir de ahora, como diría el gran poeta mediterráneo Constantino Cavafis, compartiremos todos los viernes en esta casa nuestro particular viaje a Ítaca, y lo haremos como recomiendan los sabios, sin tener la menor prisa en el viaje. Muchas gracias. Ruego al excelentísimo señor don Pedro T. de Lorca se acerque a la mesa presidencial para imponerle la medalla académica. Podemos por aquí. Si no, doy la vuelta, Pedro. Enhorabuena. Has estado estupendo. Espera, ¿te la meto así? El diploma, sencillo, los estatutos de la casa. Enhorabuena. Y bienvenido a la casa. Enhorabuena, bienvenido. Muchas gracias. Luego, no digo yo, que no me vaya para allá. Invito al excelentísimo señor don Pedro de Lorca a que tome asiento junto a sus compañeros. Declaro solemnemente incorporado a la Academia al excelentísimo señor don Pedro T. de Lorca. Muy bienvenido. El acto ha terminado. Se levanta la sesión.